Solo hay un instituto público homologado en España que ofrece un título oficial en relojería. Está en Barcelona. Es un oficio que en un principio, como le pasa últimamente a muchos oficios, está muy necesitado de profesionales cualificados, y este año pues la verdad es que hemos tenido un boom importante en cuanto a matriculaciones. En nuestro ciclo vamos a encontrar jóvenes que vienen impulsados por la pasión de la relojería, y podemos encontrar personas realmente jubiladas, muy mayores. Tenemos hijos de relojeros que quieren continuar la estirpe de la relojería. Bueno, aquí sí que está muy claro que para el tema del rodaje vamos a tener que mirar muy bien la transmisión. Me he criado dentro de engranajes, dentro de sonidos de tic-tac, en un taller de reparaciones, y mientras otros niños jugaban con artículos normales de la niñez, nosotros jugábamos con mecanismos automáticos y mecánicos. Yo en un futuro, la verdad es que me veo manejando mi empresa familiar, siguiendo con la tradición que hemos tenido durante muchos años, reparando relojes pequeños y relojería gruesa también, que es una de las pasiones que tengo. Sí, ahora lo que he hecho ha sido colocar las agujas encima de la esfera, respetando el salto del calendario. Desde mi bisabuelo, mis abuelos y mis padres se han dedicado todos al sector de la relojería y la joyería. Entonces, desde bien pequeño siempre he sabido que estaba este ciclo. Las clases básicamente se tratan el profesor nos explica el desmontaje y procedimientos de mantenimiento del reloj, y luego el montaje, la lubricación, y nosotros lo imitamos en movimientos que la escuela nos facilita. Lo que más se toca en el sector hoy en día son los relojes de cuarzo, principalmente porque suelen ser los más baratos. Entonces, las funciones que se suelen hacer a día de hoy es cambio de pilas y el cambio de correas, ajustes. Me gusta lo que hago, es algo que realmente me apasiona. Siento que es algo que forma parte de mi vida y de mi historia. Darle vida a esos relojes y que vuelvan otra vez a funcionar, pues la verdad que cuando terminas el trabajo, aunque hayas pasado un sinfín de batallas, pues se agradece. Tienes que esforzarte, pero es un oficio muy bonito. Trabajas con obras de arte y además te pagan. Si te gusta, ¿qué más quieres?